Listo. Entonces, hoy vamos a hablar vamos a empezar el tema de análisis de ciclo de vida. Son 4 clases que vamos a ver de análisis de ciclo de vida. Y la verdad es que es un tema muy, muy amplio. Realmente vamos a ver una embarrada rápida de los conceptos de cómo se hace, en qué consiste, pero no vamos a hacer muchos ejercicios, no vamos a desarrollar un análisis de ciclo de vida, porque realmente es algo muy exhaustivo y que es muy, muy largo y complejo, ¿no? Entonces, darnos una idea de qué es y cómo se aplica a las edificaciones. Entonces, todos los productos que fabricamos nosotros los humanos van a tener un ciclo de vida, o sea, van a tener una serie de etapas a lo largo de su vida útil. Justamente, la primera etapa pues va a ser la cuna, ¿no? Donde salen los materiales, las materias primas, y la última etapa va a ser lo que se llama la tumba, que es la disposición final de ese producto. Y por eso se le llama que el ciclo de vida de un producto es de cradle to grave o de la cuna a la tumba, ¿no? Desde que nace, no solamente el producto, sino las materias primas con las que se fabrica el producto y hasta que se disponen o cuál es el destino final de todas esas materias primas que conforman nuestro producto. Entonces, no es ni siquiera el mandarlo a un relleno sanitario y ahí dejarlo. Ese no es necesariamente el fin de ciclo de vida, porque en un relleno sanitario puede haber, por ejemplo, que se filtre al acuífero, entonces parte de esos materiales que tenían el producto van a contaminar el acuífero. Entonces, ahí todavía hubo una continuación del ciclo de vida. Entonces, desde la extracción, desde la cuna, pues van a haber transformaciones, por ejemplo, en la fábrica va a haber uso por los usuarios y todo eso va a tener ciertos transportes hasta llegar al final del ciclo de vida. Entonces, justamente hay que tener un pensamiento de ciclo de vida que va a ser buscar pensar todos nuestros productos, incluidos los edificios, con estas etapas, como han tenido diferentes usos, diferentes impactos a lo largo de su vida útil. Entonces aquí tenemos otro esquema donde en cada etapa tenemos la cuna, la tumba y hay un punto intermedio que es la puerta, ¿no? Entonces todo este lado de la izquierda va a ser lo que hace el fabricante y lo de a derecha pues va a ser muchas veces lo que hace el cliente, ¿no? Si compro un celular, la puerta es en el punto donde yo compro mi celular, donde está la tienda. Entonces todo esto es la manufactura del celular y hay una parte donde yo estoy usando el celular y después lo reciclo o lo tiro a la basura. Y en cada etapa va a haber entradas de energía, de materia, y va a haber salidas que van a ser residuos. Y yo puedo empezar a cerrar este ciclo con el reciclaje, el reuso, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se estudia todo este tipo de sistemas. Al contrario de esta idea de estar cerrando los ciclos, tradicionalmente hemos tenido una economía lineal. Entonces hay que recordar primero una de las múltiples definiciones de economía que va a ser va a ser el estudio de cómo se distribuyen los recursos. Y estos recursos suelen ser escasos, los consideramos que son escasos. Pero hay varias formas de escasez. Entonces, la economía tradicional considera la escasez desde el punto de vista de la demanda. Entonces, si hay mucha demanda y hay poca oferta, hay escasez del producto y eso le da el valor económico. Pero también hay una escasez en cuanto a la disponibilidad de los recursos. El petróleo no es infinito, entonces se va a acabar y la cantidad que estamos sacando, que extraemos, no es constante. Cada vez, eventualmente va a ser cada vez menor la cantidad que vamos a poder estar extrayendo. Entonces, eso le da cierta escasez al recurso. Al ignorar esta capacidad de regeneración de todos estos recursos renovables y no renovables, pues hemos tenido un problema importante porque consideramos que es lineal nuestra economía. Sacamos, transformamos, usamos y disponemos. Entonces, suponemos que hay recursos infinitos y que la Tierra tiene una capacidad de regeneración infinita para deshacerse de toda nuestra basura, ¿no? Y esto claramente no es cierto y se ha demostrado cada vez más en los últimos años. Y eso nos va a llevar a las externalidades. Entonces, justamente una externalidad va a ser un efecto no deseado. O sea, yo planeo mi producto para que sirva a una cierta función, pero todo lo que suceda que afecte a terceros, que yo no lo haya planeado, va a ser una externalidad. Y puede ser positivo, pero por lo general van a ser negativas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi fábrica, tengo mi pequeño invernadero donde cultivo flores y en el predio de junto
hay otro empresario que tiene un lago con truchas. Entonces, yo utilizo el fertilizante para que mis flores crezcan mejor y pueda venderlas a mayor precio. Y no me preocupo, ese es el objetivo del fertilizante. Pero, como va a haber cierta escorrentía, no me estoy dando cuenta que estoy afectando a mi vecino, porque esos fertilizantes están causando eutrofización en el lago. Entonces, esa justamente es una externalidad negativa. Hay una afectación a un tercero que no estaba planeada, pero pues que hay que tomarla en cuenta, ¿no? Y tradicionalmente se han ignorado, sobre todo las externalidades con respecto a la naturaleza, y hay que empezar a internalizarlas, empezar a tomarlas en cuenta en nuestros sistemas económicos. Entonces, ¿por qué era válido este sistema lineal o por qué podíamos ignorar estas situaciones de las externalidades? Era porque en tiempos anteriores, pues era poca la población y crecía rápidamente la población. Entonces, al crecer rápidamente la población, la economía también crecía rápidamente y por eso parecía ser infinito o sin límites el crecimiento. Pero llega un momento en que empieza a haber una sobrepoblación y ustedes lo habrán estudiado en tratamiento de aguas residuales, donde de inicio, pues todos tirábamos nuestras aguas residuales al río o al lago y el lago tenía capacidad de sobra para regenerarse, pero cuando empezamos a ser más personas, ya no se podía regenerar. Entonces se hace patente esa externalidad que estamos generando. Entonces, los retos del presente, que es que tenemos sobrepoblación, pero a la vez se está estancando el crecimiento poblacional. Y en varios países incluso está disminuyendo la población y eso está poniendo frenos al crecimiento económico. Y además, la población cada vez es más vieja, el promedio de edad está aumentando en todo el mundo y entonces se está disminuyendo el rango de población que está en edad para estar económicamente activo. Entonces, eso nos genera problemas importantes y además que ya hemos contaminado, hemos acabado con los recursos que tenemos disponibles y con la capacidad de regeneración del planeta. Pues justamente aquí hay, o sea, se hacen varios estudios de diferentes rubros de la capacidad de regeneración que tiene y cómo los hemos afectado. Entonces, algunos como el cambio climático ya superamos el límite que tiene de regeneración ese sistema, o como la pérdida de biodiversidad, el cambio de uso de suelo, y también otros recursos, también ya hemos acabado en gran medida con ellos, como aquí tienen varios, ¿no? Energía, agua, comida. Entonces, estos son varios estudios que se han hecho. Este es de la huella ecológica, que vamos a hablar un poco más adelante de eso, de cómo hemos afectado justamente esto al considerar un sistema lineal y un sistema infinito. Entonces, la idea es transformar de algo lineal a algo circular. Entonces, justamente, para poder hacer una economía circular, tenemos que hacer primero interdisciplinariedad con otras áreas como la ecología. Y aprender de la ecología, que es aprender de cómo funcionan los sistemas naturales, que ya lo hicimos nosotros desde la clase de arquitectura vernácula, donde estudiamos la biomímesis, y también en resiliencia hablamos de cómo los sistemas naturales, como los bosques, eran resilientes. Entonces, aquí vamos a tomar el concepto de qué es la ecología, que consiste en las relaciones entre los seres vivos, cómo interactúan entre sí y cómo interactúan con su entorno. Y es muy importante ver que en un ecosistema no hay desechos, o sea, no come algún animal, defeca y eso se va a un relleno sanitario, sino que todo se recircula. El desecho de un cierto ser vivo es el alimento de otro, y ese ser vivo, su desecho va a ser el alimento de otro, o el propio ser vivo va a ser el alimento. Entonces, no hay pérdida de nutrientes, no hay pérdida de recursos, no hay capacidades infinitas, sino que todo está circulando constantemente. Y el ejemplo más claro es que nosotros los seres humanos o todos los animales consumimos oxígeno y generamos dióxido de carbono. Y las plantas a su vez van a consumir dióxido de carbono y van a generar oxígeno. Entonces todo está recirculando continuamente. Entonces vamos a ver ahorita de estos otros conceptos. Entonces aquí tenemos cómo se estudia la ecología, qué diferentes animales hay, qué relaciones tienen entre sí, cómo vamos a tener herbívoros, carnívoros, depredadores, descomponedores, etcétera, ¿no?
Entonces, la idea es tomar ese elemento a nuestros sistemas económicos o a nuestros sistemas de producción industrial. Entonces, justamente la simbiosis industrial, como la simbiosis en la naturaleza, que son dos seres vivos que van a trabajar en conjunto y van a beneficiarse mutuamente, es tener la misma idea en industria. Y es la misma idea de la ecología industrial. Entonces, la ecología industrial va a ser el estudio de los sistemas industriales o de los sistemas económicos y las interacciones entre sí. O sea, va a ser un estudio de este sistema industrial con un enfoque de la ecología. Y entonces vamos a buscar centrarnos más que en los sistemas de producción, en las relaciones que tienen los sistemas de producción. Y bueno, ya se han hecho sistemas de producción económicos que tienen base en esto, y donde justamente estamos recirculando más todos estos residuos, ¿no? Aprovechándolos en vez de estarlos mandando y estarlos perdiendo. Estarlos mandando a rellenos sanitarios o estarlos perdiendo o teniendo que transportar grandes distancias. Entonces, como un ejemplo, tenemos aquí el parque industrial de Kalundborg, que está en Dinamarca. Esta es una parte, y aquí viene, ahorita les hablo de estos otros sistemas. Entonces, tiene empresas extremadamente importantes. Ørsted es de las empresas más grandes de turbinas eólicas. Equinor es de las petroquímicas más importantes del mundo. Y también Novozymes y Novo Nordisk es una de las farmacéuticas más grandes del mundo, ¿no? Entonces, es un parque industrial donde están muchas empresas diferentes en un espacio muy cercano para poder interactuar entre sí. Entonces, justamente la idea es que cada empresa esté mandando residuos, que pueden ser calor, subproductos, coproductos, etcétera, a otra empresa, y esa empresa los esté utilizando como su insumo, ¿no? Entonces, justamente estamos teniendo una red más compleja que algo que sea lineal, ¿no? Entonces hay menor generación de residuos, hay menor uso de energía, y pues es más sustentable porque aprovechamos mejor todos los recursos. Aquí ya hay un pequeño esquema un poco más detallado de cómo se está moviendo la materia y la energía, como por ejemplo en la central eléctrica genera calor, y ese calor es un residuo para la central eléctrica, pero se los estamos utilizando, por ejemplo, para calefacción de distrito, que ya hablamos de ese tipo de tecnología, y para la planta de tratamiento de aguas residuales, como es una zona que en invierno tiene temperaturas muy bajas, tiene que estar proveyendo de calor para que se pueda generar la reacción a la temperatura adecuada, ¿no? Y justamente de esta manera, pues está circulando todo esto que, por ejemplo, el calor podría ser un residuo. En la central nuclear de Laguna Verde, pues tiramos el calor al mar. Es un residuo que nos aprovecha, y aquí se está aprovechando por otra industria que requiere ese calor para poder hacer sus procesos. Entonces, justamente eso nos va a llevar a la idea de la economía circular, donde tenemos la idea lineal aquí, tradicional de la economía lineal, que extraemos y disponemos, al igual que en esta simbiosis industrial. La ecología circular va a ser empezar a hacer estos círculos que están cerrando el sistema, que están permitiendo que estén recirculando constantemente, que se esté reutilizando, reciclando todos los recursos, la energía, los nutrientes, la materia, etcétera, ¿no? Y pues justamente la idea es minimizar el uso de extractivo que estamos teniendo, que tiene muchos problemas ambientales, económicos y sociales, y al igual exactamente los rellenos sanitarios, que tienen una gran cantidad de problemas. En vez de mandar esto para acá, estamos dando circulación constante y minimizando lo que se está haciendo con disposición final, ¿no? Y bueno, puede haber diferentes niveles de recirculación, ¿no? Lo ideal es que la recirculación sea lo más cerrada o lo más corta posible, en vez de estar mandándolo continuamente a que se vuelva, se recicle y se vuelva a procesar, ¿no? Si lo podemos estar reutilizando, por ejemplo, es mejor para tener una economía circular. Y ese es el nuevo paradigma que se está intentando implementar para que poder reducir nuestra huella que estamos teniendo y las afectaciones que estamos teniendo al planeta Tierra.
Aquí esta imagen, si hay que revisar después, nos está hablando de varias estrategias de cómo podemos convertir de una economía lineal a una economía circular, porque no se trata simplemente de decir, bueno, mañana somos economía circular, y ya no es tan sencillo, porque hay mucha inercia en esta línea, en esta economía lineal. Entonces hay que empezar a implementar políticas, medidas tecnológicas, de parte de los usuarios, de parte de industria, de parte de gobierno, para poco a poco poner en marcha este motor de la economía circular. Y bueno, ya en la actualidad tenemos algunos avances, algunos países más que otros, pero bueno, la idea es poder aplicar todo este tipo de medidas y políticas para poco a poco ir llevando a una economía circular. Y justamente eso nos va a llevar a lo que es materia del tema de esta clase, que va a ser el análisis del ciclo de vida. Entonces, ya estando dentro de esta mentalidad de tener una economía circular, de disminuir la extracción y la disposición final, disminuir el impacto, pues una herramienta que vamos a tener va a ser el análisis de ciclo de vida. Ustedes lo que han llegado a estudiar en sus clases de ingeniería ambiental va a ser, por aquí lo tengo, la manifestación de impacto ambiental, la mía, y bueno, también está el análisis de riesgo, ¿no? Que es sobre todo más de ingeniería química, ¿no? Hay otra herramienta que es diferente, es parecida a esta, pero va a ser el análisis de ciclo de vida. Entonces, justamente va a ser los aspectos ambientales, los impactos potenciales en el ciclo de vida de un producto, desde la cuna hasta la tumba del producto. Pero vamos a estudiar únicamente los impactos ambientales. Y lo vamos a ver ahorita, la siguiente clase, lo vamos a ver con un poco más de detalle. ¿Cuál es la diferencia entre el impacto ambiental y el impacto potencial? Eh, yo cuando hago una manifestación de impacto ambiental, hago un sitio específico y veo los impactos específicos en un lugar y un espacio definido. Aquí vamos a ver el impacto a lo largo del tiempo, a lo largo de áreas más grandes. Entonces, por eso no es como tal un impacto, un análisis del impacto ambiental. Y también estamos estudiando el aspecto de la naturaleza, no estamos estudiando la tecnosfera, porque eso sería un análisis de riesgo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un producto, mi celular requiere mercurio para fabricarse y va a emitir mercurio en su fabricación, y al disponerlo va a emitir mercurio también este celular. Entonces, un análisis de riesgo estudiaría dentro de la fábrica qué tanto vapor de mercurio están respirando los trabajadores y qué tanto va a afectar a su salud. Ese es el análisis de riesgo y es un cierto impacto. La manifestación de impacto ambiental me diría la fábrica qué tanto mercurio está emitiendo al lago que tiene junto y qué tantos peces están muriendo en ese lago en específico. Y el relleno sanitario donde se va a ir mi celular, bueno, también qué tanto mercurio se está infiltrando y cómo va a afectar a el suministro de agua potable del pueblo que está junto, ¿no? Por el contrario, el análisis de ciclo de vida me va a decir, a lo largo de los 5 años de vida útil que va a tener mi celular, cuánto mercurio se va a emitir. Y ese mercurio que se va a emitir, a lo mejor se va a emitir en la fábrica que está en China o en el relleno sanitario que está en México. O también se va a emitir durante el transporte a lo largo del Océano Pacífico o durante el uso que yo estoy dándole aquí. Entonces va a ser a lo largo del tiempo en diferentes lugares. Entonces no va a ser tan sencillo poder decir a cuántas personas está causándole cáncer en la fábrica o cuántos peces está matando. Pero sí puedo estudiar, en vez de hacerlo puntualmente, estoy estudiando toda la vida útil del producto y todo el impacto. No, si hago, a lo mejor con un análisis de riesgo, puedo llegar a ignorar ciertos impactos en ciertas partes. Entonces, en el análisis de ciclo de vida, estoy sacrificando el detalle de lugares y tiempos específicos por una visión completa de cómo se va a comportar el producto en toda su vida útil. También es importante decir que justamente no vamos a estudiar un producto, sino que vamos a estudiar un sistema del producto. Todo lo que conlleva la fabricación y la disposición final no es el celular en sí, sino que estoy estudiando el ciclo de vida de mi celular.
Y bueno, entonces hay estandarización del análisis de ciclo de vida, hay 2 estándares ISO, entonces cuando uno hace un estudio formal de ciclo de vida, pues hay que cumplir con esto para que no sea tan arbitrario, y sobre todo se va a utilizar para comparar productos o soluciones, ¿no? ¿Qué es peor, el celular A o el celular B, ¿no? ¿Cuál genera más impactos potenciales a lo largo de su vida útil? Tampoco, también hay que tener en cuenta que no genera una decisión final, o sea, no puedo decir, es que el análisis de ciclo de vida me dijo definitivamente que este celular es mejor, ¿no? No, el análisis de ciclo de vida me dijo que comparativamente, pues tiene menores impactos el celular A, pero el que toma la decisión soy yo, no lo toma la decisión el estudio del análisis del ciclo de vida, ¿ok? Entonces es importante tomar en cuenta que es diferente de la manifestación de impacto ambiental, del análisis de riesgo, que son impactos potenciales porque son en una escala temporal y espacial amplia, no es puntual como estos otros estudios, y que estudia los aspectos ambientales y que es a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde la cuna hasta la tumba. Entonces, un ejemplo de cómo nos podría servir el análisis de ciclo de vida podría ser con las botellas para agua, por ejemplo, botellas de agua, ¿no? Entonces, el problema que tienen las botellas, usar agua embotellada es, primero, que el petróleo es un recurso escaso y que su escasez, o sea, se está acabando y probablemente que ya hayamos pasado la época del peak oil, es decir, el punto donde tuvimos el mayor suministro, la mayor extracción anual de petróleo, entonces que de aquí en adelante vaya disminuyendo en todos los países anualmente y en México el pico de extracción lo pasamos hace 1 o 2 décadas, entonces va a ir disminuyendo progresivamente y cada vez va a ser más caro extraer el petróleo. Además, extraerlo y procesarlo genera grandes contaminantes y pues las botellas de un solo uso, muchas no se reciclan, muchas acaban en el mar, en las playas y pues van a afectar a la vida silvestre, ¿no? Entonces, pues es malo, tiene muchas partes negativas el agua embotellada por la propia botella, ¿no? Entonces, hay quien ha dicho, vamos a buscar alternativas, ¿no? Entonces, ya, creo que ya aquí en México sacaron la primera marca de agua embotellada en Tetra Pak y también existe en otros países, ¿no? O tener plásticos de origen vegetal, plásticos biodegradables, hacerlo con botella de vidrio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas alternativas, ¿no? La mejor es usar un filtro de agua, ¿no? Pero bueno, también es otra posibilidad. Pero yo, ¿cómo voy a poder saber que es mejor utilizar un plástico de origen vegetal que un plástico de origen fósil? Eh, Intuitivamente uno puede pensar, pues sí, puede ser mejor el plástico de origen vegetal, pero como somos ingenieros y queremos tener números que nos permitan decirlo exactamente si es mejor o no es mejor, qué tan mejor es, porque a lo mejor es más caro el plástico de origen vegetal y realmente las emisiones de gases de efecto invernadero son casi las mismas, entonces no conviene tanto. O resulta que yo pienso que va a ser mejor usar Tetra Pak porque el Tetra Pak es casi puro cartón, pero resulta que requiere más agua el fabricar el Tetra Pak, ¿no? Entonces, justamente el LSA, un análisis de ciclo de vida, me va a poder permitir comparar, decir, ¿sabes qué? ¿Qué es mejor? ¿Tener agua embotellada en botellas de plástico proveniente de petróleo o en Tetra Pak o en plástico biodegradable, ¿no? Entonces, tomo las 3 tecnologías y voy a analizar los impactos potenciales de cada tipo de empaque y voy a poder comparar cuál es mejor o cuál es peor. Ahora, justamente lo que le estaba comentando aquí es que son los aspectos ambientales, porque aunque hemos hablado de edificios sustentables y tenemos nosotros en nuestra área de ingeniería ambiental, hay que tener en cuenta que la sustentabilidad es mucho más amplia que eso. La sustentabilidad tiene 3 pilares, que va a ser la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Entonces, no hay que creer que nosotros como ingenieros ambientales eh, trabajamos todos los aspectos de la sustentabilidad, solo estamos trabajando en la parte ambiental. Y si únicamente nos fijamos en la parte ambiental e ignoramos la parte social y la parte económica, tenemos fuertes problemas de sustentabilidad o no estamos logrando realmente la sustentabilidad. Entonces nosotros estamos viviendo un aspecto, los edificios
sustentables, pues tienen que ser sustentables ambiental, social y económicamente, ¿no? Nosotros nos hemos abocado a la parte ambiental, pero por ejemplo, ustedes muchos me han comentado en las tareas que, bueno, es buena solución esa tecnología, pero es demasiado cara, o no la pueden pagar todos los grupos socioeconómicos, ¿no? Entonces ya no es tan sustentable esta solución. Entonces no hay que ignorar que estamos trabajando principalmente la parte ambiental y que el análisis del ciclo de vida estudia los impactos ambientales. Entonces, para dar un ejemplo, vamos a hablar del veganismo. Y más allá de la parte ética, que también es muy importante, que ya ni siquiera va en la parte social, o sea, podemos decir que es otro pilar, porque la parte social es la parte humana, pero hablando sobre todo de la parte ambiental del veganismo. Y también dejando un poco, cuando se habla del veganismo suele haber mucho, suele generar sentimientos muy fuertes, entonces suele ganar más esa parte del sentimiento que la razón de ambos lados, de la gente que apoya y de la gente que está en contra, ¿no? Pero los hechos es que el veganismo tiene muchos beneficios ambientales. Producir la misma cantidad de calorías con carne que con vegetales o granos, etcétera, requiere la carne requiere muchísima más agua, genera muchos más gases de efecto invernadero y usa 10, 20 veces más suelo. Entonces, tiene un menor impacto los alimentos a base de plantas. Ajá. Entonces, en un análisis de ciclo de vida, pues va a ganar claramente el veganismo, porque los impactos potenciales van a ser mucho menores. Pero hay otros lados que hay otras cosas que hay que tener en cuenta. No es tan fácil ser vegano en todos los lugares del mundo, ¿no? Sobre todo queriendo comer local o cosas que se produzcan a pocos kilómetros de donde nosotros vivimos, ¿no? En Islandia, pues es tierra volcánica, tienen poca precipitación y poco sol, ¿no? Entonces, no, en gran parte de Islandia lo único que crece es pasto. Y el pasto no lo podemos comer nosotros, pero sí lo pueden comer los animales y de que después nosotros comamos los animales. Por eso ha sido el tipo de subsistencia tradicional. Igual en Algeria, en el Sahara, pues también es la misma situación, ¿no? No podemos crecer a algo que podemos comer nosotros. Nos queda menos de un minuto, entonces nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar, ¿no? Y continuamos con. Entonces decimos que no es tan fácil cultivar algo con lo que pues, nos podamos alimentar en todo el planeta y en estos dos lugares que dijimos, pero en otros lugares muy al norte, como en Noruega y en Canadá, tampoco hay suficiente luz para estar cultivando alimentos todo el año. A lo mejor en primavera y verano yo puedo estar cultivando alimentos, pero en invierno, ¿qué voy a comer? Entonces, para un tipo de vida moderna hay que estar importando comida. Y también hay la otra cosa de que no solamente hay alimentos naturales veganos, sino que tenemos alimentos procesados. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Entonces, si lo pueden cerrar, por favor. Gracias. Entonces, o sea, no solamente se trata de comer vegetales o comer granos, etcétera, ¿no? Sino que también hay alimentos veganos procesados, como pollo vegano, queso vegano, etcétera, ¿no? Que a veces lo que hacen es tener una mayor diversidad de sabores, texturas que pueda tener una dieta vegana y pues también tienen ciertos nutrientes que puede ser difícil conseguir con una dieta normal, ¿no? Pero suelen ser caros, entonces no toda la gente lo puede pagar. Entonces aquí en Latinoamérica, con el nivel de ingresos que tengamos, pues no es tan sencillo poder pagar ese tipo de alimentos. Otro problema que puede tener una dieta vegana, pues hay que está basada en ciertos superalimentos, ¿no? Como el aguacate y la quinoa, que han empezado a comprarlos en gran medida en Europa y en Estados Unidos, pero que para ellos es algo nuevo. Nosotros tenemos comiendo aguacate 3.000 años, 4.000 años, ¿no? Y no solamente es de importancia dietética, sino que es de importancia cultural en nuestro país. Pero el incremento de la demanda, y lo hemos vivido aquí nosotros, el aguacate ahora es bastante caro. Y es bastante caro porque la mayoría del aguacate ahora se exporta. Entonces, para nosotros que tradicionalmente lo hemos comido, ya no lo podemos comer porque hay otros que quieren comerlo y no les está importando la importancia cultural que tiene para nosotros. Además, la producción masiva de estos alimentos tiene problemas importantes en nuestros países,
O sea, el aguacate está ligado en Michoacán a deforestación muy grande, a consumo de agua enorme, al crimen organizado. La quinoa pues tiene explotación infantil en Bolivia, maltrato de animales para el arado. Entonces, si ignoramos, no estoy diciendo que sea malo el veganismo, pero si ignoramos todos estos problemas éticos que puede tener, o todos estos problemas que puede tener de externalidades y las cuestiones culturales éticas, pues puede ser no tan bueno, ¿no? Si simplemente es un veganismo ciego, puede tener problemas. Y un análisis de ciclo de vida va a ignorar estos problemas, nos va a decir que es excelente el veganismo, sea como sea que lo hagamos. Entonces, hay otras herramientas como el análisis de ciclo de vida social, donde se van a detectar estas problemáticas y puede darse un mejor peso a qué tan buena es la solución o cómo corregir este tipo de problemas. Entonces está el análisis de ciclo de vida social, que en su bibliografía también hay un libro que habla de eso, si les interesa checarlo con más detalle. Vamos a hablar más adelante de las categorías en un análisis de ciclo de vida, pero en este caso, pues las categorías son cosas relacionadas con esto que hemos hablado, ¿no? Trabajo infantil, horas de trabajo, salud, transparencia, eh, herencia cultural, empleos locales, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo si cierto producto o cierta solución está contribuyendo a disminuir todas estas desigualdades que hay a lo largo del mundo. Y por otro lado, en la parte tienen ahí su micrófono abierto, entonces ciérrenlo por favor. En la parte económica, también hay uno que se llama costeo de ciclo de vida, que a lo mejor espero que se os haya mencionado por ejemplo, en la clase de evaluación de proyectos, donde la idea es buscar cuánto nos va a costar monetariamente o económicamente a lo largo de toda la vida útil del proyecto, para no ignorar ciertos costos ocultos, ¿no? De compro esta maquinaria, pero no me dijeron que las refacciones eran muy caras, o que cuando me tenga que deshacer de ella, el traer la grúa para quitarla va a ser extremadamente caro, ¿no? Entonces, al hacer el costeo de ciclo de vida, desde la concepción conceptual hasta la disposición final, pues también nos va a dar un costeo real de cuánto vamos a gastar en cierto producto y de si es sustentable económicamente, ¿no? Entonces también existen estas herramientas sociales y económicas, pero nosotros nos vamos a centrar en esta clase en la parte ambiental, en la parte del análisis de ciclo de vida, LSA, que es el ambiental. Entonces vamos a hablar ahora un poco de cómo se lleva a cabo un análisis de ciclo de vida. Entonces vamos a hablar de las etapas y lo vamos a mencionar un poco por arriba, ¿no? No vamos a verlo con tanto detalle porque es complejo y no tenemos tantas clases para ver eso. Entonces, de acuerdo a las normas que les mencioné al ISO, tienes una cierta cantidad de etapas fijas que se tienen que cumplir para que se considere como un análisis de ciclo de vida. Entonces, la primera va a ser definir la meta y el alcance. Después va a ser lo que se conoce como el inventario de ciclo de vida, que vamos a ver en la siguiente clase, y el análisis de impacto de ciclo de vida, que también vamos a ver en la siguiente clase. Y por último, es la interpretación, y es muy importante tener en cuenta que es un proceso iterativo. Entonces, quiere decir, yo considero que acabé meta y alcance y me muevo al inventario, pero de pronto en el inventario me di cuenta que hay un pequeño problema en mi meta y alcance. Entonces, tengo que regresarme y volver a modificar la meta y alcance y después volver a ir al inventario. Entonces, tengo que estar circulando continuamente para que sea consistente y congruente mi sistema. Lo hace más complejo, más exhaustivo, más largo, pero bueno, es la manera en la que podemos estudiar mejor nuestros sistemas para saber realmente todos los impactos potenciales que puede tener. Hay varias variantes, o sea, si solamente se cumple con estas etapas, es un análisis de ciclo de vida. Pero también hay análisis que siguen el pensamiento de ciclo de vida, que van a buscar los impactos en toda su vida útil, pero que a lo mejor se saltan alguna etapa o pues no ven todos los tipos de impacto. Está el cradle to gate, que es simplemente desde la extracción de las materias primas hasta el punto donde se va a vender el producto. No es todo el impacto, porque el uso y la disposición final puede ser un impacto bastante importante, pero bueno, es útil, por ejemplo, si yo quiero ver cuál es mi impacto ecológico y
pues yo sé que tengo un celular. Bueno, ¿cuál es el impacto de mi celular? Si quiero hacer un análisis de ciclo de vida, voy a tener que ver no el celular, sino los metales, las materias primas que están en el celular, y puede ser muy extenso. Entonces, si alguien ya hizo el análisis de ciclo de vida del celular hasta el punto de venta, pues yo puedo tomar esa información e integrarla más fácilmente, ¿no? Y lo mismo en un producto, ¿no? Si yo estoy fabricando, no sé, tengo un restaurante y quiero ver el ciclo de vida de mis platillos, y compro harina, por ejemplo. Si quisiera hacer bien el análisis de ciclo de vida, tendría que ver cuál es todo el impacto en todo el ciclo de vida de la harina. Pero si ya el fabricante de la harina hizo el trabajo y me dijo, hasta el punto de venta, este es el impacto, pues lo puedo tomar fácilmente, ¿no? Entonces, como que base útil para hacer un análisis de ciclo de vida. Y por eso a veces se hacen inventarios nacionales de todos los productos que fabrica un país hasta la compuerta para poder servir de base, para tener bases de datos para hacer inventario, para hacer, facilitar los análisis de ciclo de vida ya de otros productos secundarios. Otra opción es nada más hacer el inventario, que es nada más establecer cuánto petróleo se utilizó, cuánto cobalto, cuánto níquel, etcétera, pero sin ver el impacto del ciclo de vida, ¿no? Si solamente estamos poniendo una lista de la cantidad de materiales, de los ingredientes utilizados, sin saltar, sin hacer la parte del impacto, ¿no? También se puede hacer esta parte sola. Y en el impacto del ciclo de vida, en las categorías, vamos a tener categoría de cambio climático, de eutrofización, de cambio de uso de suelo, etcétera. Vamos a hablar con eso con más detalle. Pero a veces yo puedo hacer un análisis, un estudio con el pensamiento de ciclo de vida, pero solamente tomando en cuenta una categoría de impacto, que es la huella de carbón, que solamente toma las emisiones de gases de efecto invernadero, o la huella hídrica, que solamente toma el uso y la disposición de agua. Entonces, solo toman una categoría de impacto, entonces no son análisis de ciclo de vida, pero siguen el pensamiento de ciclo de vida. De hecho, vamos a tener una clase donde vamos a hablar con más detalle. Yo supongo que ya habrán escuchado de la huella de carbono y la huella hídrica, pero vamos a hablar con detalle de cómo funcionan estos sistemas, porque tienen sus propias normas para ver cómo se calculan estos. Las etapas, esta es el llamado el triángulo de las ataques. La sociedad, sí las no las sé exactamente, pero es la Sociedad de Química de Europa, ¿no? Entonces ellos fueron los que crearon el análisis de ciclo de vida, y originalmente hablaban de este triángulo que hablaba de las diferentes etapas y que todo estaba enmarcado por la meta y el alcance. Esta etapa de interpretación antes se llamaba el análisis de mejora, pero bueno, ya en la actualidad se cambió por interpretación, ¿no? Pero es exactamente el mismo triángulo, tres etapas que tienen que ir de acuerdo a la meta y el alcance. Pues en la actualidad, así es como funciona, ¿no? Tenemos nuestro marco del análisis de ciclo de vida, nuestras diferentes etapas, y como es iterativo, pues tenemos que ir saltando. O sea, tienen un orden principal, pero también tenemos que ir saltando entre diferentes etapas, ¿no? Hasta llegar a la interpretación, y ya le podemos dar ciertas aplicaciones como de políticas, de mercadotecnia, de análisis comparativo, etcétera. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta el momento de lo de la economía circular, la ecología industrial, de qué es el análisis de ciclo de vida, etcétera. Y, ok. Entonces, si no tienen dudas, pues vamos a continuar a ver cómo funciona la primera etapa. Vamos a ver hoy, les digo, muy someramente la primera etapa, y después en la siguiente clase vamos a ver igual superficialmente las siguientes etapas. Entonces, lo primero para un análisis de ciclo de vida va a ser definir una meta. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿qué quiero hacer con mi análisis de ciclo de vida? Es un estudio interno, voy a comparar dos soluciones para ver cuál utilizo, voy a usar para mercadotecnia para decir que mi producto es bastante bueno o es mejor que el otro producto. Y justamente es, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Qué producto quiero estudiar? ¿Y por qué lo estoy haciendo? Hay que responder todas estas preguntas para llegar a la meta. ¿A quién va dirigido el estudio? Si va dirigido a los ejecutivos de la empresa,
al público que va a comprar el producto, a el cumplimiento de una norma que me está pidiendo el gobierno, etcétera. Y también si va a ser interno, si va a ser privado o si va a ser público. Entonces tiene ciertas diferencias y hay que tomarlo en cuenta al definir mi meta, ¿no? Entonces, sobre todo si es público, va a ser importante cumplir con ciertos métodos de interpretación y que haya una evaluación crítica por pares. La evaluación por pares es similar al método científico, es lo que se hace, ¿no? Yo escribo mi artículo académico y lo envío a una revista académica y esa revista lo envía a otros científicos y los otros científicos revisan, son mis pares, y dicen si es válido, si es correcto, si es adecuado o no. Entonces, aquí es parecido, o sea, yo hago mi análisis de ciclo de vida y me lo tienen que revisar otros expertos en análisis de ciclo de vida y otros expertos en el producto que estoy estudiando. Y van a poder decir qué tan válido es o si estoy teniendo ciertos intereses que están afectando mi estudio. Y lo más importante es, de acuerdo al producto que voy a estudiar, qué tanta información hay, ¿no? Si tiene buena calidad, buena disponibilidad, tener muy en cuenta todas las fuentes que estoy utilizando, porque en un análisis de ciclo de vida lo más importante es la transparencia, para que pueda ser reproducible en cierto caso dado. Y pues sobre todo, por aquí me voy a dar cuenta si hay bases de datos nacionales, si alguien más ha hecho un análisis de ciclo de vida de un producto similar, o si voy a ciegas y tengo que hacer todo desde cero. Después voy a definir el alcance, hasta dónde voy a estudiar, qué tanto voy a estudiar, ¿no? Entonces, como dijimos que no estudiamos un producto, sino el sistema del producto, y en el sistema están todas las transformaciones, todos los insumos, todos los residuos que se generan, tengo que establecer una frontera en un producto dado. Entonces, pues justamente vamos a tener una frontera que va a ser geográfica, temporal, y pues vamos a tener que cortarla en cierto punto y decidir dónde cortarla, pues tiene ciertos criterios. Y las asignaciones también tienen ciertas complicaciones que vamos a hablar en la siguiente clase. Vamos también ahorita a ver más adelante qué es la unidad funcional, cómo podemos expandir o contraer nuestro sistema, y pues justamente con el alcance hay que definir nuestro sistema y describirlo. Entonces, lo primero que hay que hacer son los procesos unitarios y los flujos. Que es parecido, o sea, es parecido a lo que ustedes han estudiado en sus clases de sistemas, es parecido a lo que hablamos de redes en la clase de resiliencia, y es parecido a lo que han visto en tratamiento de aguas residuales o en tratamiento de agua para consumo humano, ¿no? Entonces vamos a tener ciertos nodos que van a ser los procesos, las transformaciones en nuestra red, y bueno, pueden tener mayor o menor detalle. O sea, un nodo puede ser una fábrica donde meto ciertas cosas y sale un producto terminado, o puede ser un proceso de cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de la fábrica. Y las conexiones pues, van a ser los flujos de materia y de energía que van a ir saltando entre diferentes procesos. Un sistema real es muy interconectado, tiene muchas conexiones, no es lineal, tiene ramificaciones, etcétera, y es muy difícil de evaluar. Entonces, la primera simplificación, nos vamos a alejar de la realidad simplificando nuestro sistema a que sea lineal, ¿no? Quitando, eliminando ciertas interconexiones que van a ser ciertas limitaciones o complicaciones que vamos a tener en el caso de edificios, y considera que sí puede haber ramificaciones, pueden haber varias entradas, varias salidas, etcétera, pero que sea más o menos una línea en nuestro producto, ¿no? Y bueno, ahorita les hablo de esto, pero entonces, justamente aquí es más o menos los procesos unitarios. De hecho, justamente en ingeniería ambiental, estos se llaman procesos unitarios, justamente. Entonces, este es un nodo donde se hace una transformación, no estamos quitando cierta cantidad de residuos sólidos que podemos quitar con una rejilla, o la floculación, etcétera. Entonces, es una transformación donde hay un flujo de entrada de materia, de agua en este caso, y hay otro flujo de salida de agua. Entonces, vamos pasando por cierta cantidad de transformaciones que las vamos a considerar de manera, obviamente este es un proceso, una planta de tratamiento diseñada por nosotros, entonces es más o menos lineal, pero cuando estudio un cierto proceso real, industrial, donde tenemos que saltar entre diferentes industrias o países, es mucho más complejo y por eso hay que simplificar a que sea más lineal. Entonces vamos a tener también aquí ciertas entradas, dijimos, de las materias primas, energía, materias primas y otros.
van a haber ciertas transformaciones, que va a ser la extracción, el procesamiento de la materia prima, la fabricación del material, la distribución, el uso, etcétera, y la salida va a ser nuestros residuos, justamente, ¿no? Entonces, es una caja negra. Tenemos entradas, transformaciones y salidas. Y nuestra caja negra está definida por una cierta frontera. Y ya yo puedo hacer zoom a la caja negra y tener más pasos, más transformaciones, y la idea es tener la mayor cantidad de detalle posible. Entonces, hay que tener cuidado con qué consideramos como entradas básicas y como salidas básicas, ¿no? En vez de decir, por ejemplo, una computadora. La computadora no está hecha de chips, ni de pantalla, ni de teclas. Hay que irnos más atrás. O sea, la computadora tampoco está hecha de plástico ni de metal. La computadora está hecha de silicio, cadmio, cobre, litio, petróleo, manganeso, magnesio, etcétera. Hay que buscar todos los elementos primarios y ni siquiera va a ser esto. No está hecha de silicio, porque el silicio no es como que yo vaya a una mina y saque silicio. Yo en una mina saco la mena de silicio, la roca que voy a transformar, el mineral que voy a transformar para que sea silicio puro. Entonces, hay que irnos lo más atrás que podamos hacer exactamente, ¿no? Por ejemplo, en una central de energía nuclear, no va a ser nuestra materia prima la energía eléctrica producida, ni siquiera va a ser nuestra materia prima el uranio que está entrando o las barras el grafito que pueda tener nuestra central, ¿no? O el boro, las barras de boro, lo que tengan de acuerdo al tipo de tecnología, ¿no? Hay que irnos más atrás. En vez de tener el uranio procesado que está entrando a la central nuclear, hay que tomar en cuenta la mena de uranio que se extrajo de la mina. Y no solamente tomar en cuenta la mena de uranio, sino esa mena de uranio se tiene que extraer con maquinaria y la maquinaria utiliza diésel y el diésel proviene de combustibles fósiles. Y aparte para procesar la mena de uranio y convertirla en uranio refinado, que ya puede ir como combustible a la central de energía nuclear, hay que hacer ciertos procesos químicos, entonces hay que usar compuestos químicos para poder extraer ese uranio. Entonces les digo, por eso es tan detallado y tan exhaustivo, porque hay que buscar todas las materias primas que se pueden utilizar y le va a sorprender a uno todo lo que requiere el poder fabricar a veces algo tan sencillo como o tan común en nuestra vida como una computadora, ¿no? De la misma manera que tomamos en cuenta tanto detalle en la entrada, hay que tomar todo el detalle en la salida. Entonces, en vez de, ya se los había comentado, en vez de decir, el residuo va a ser una tonelada de residuo que se va a ir a relleno sanitario. El relleno sanitario va a consumir cierta cantidad de metros cuadrados de tierra seminatural que se va a convertir de seminatural a un terreno ocupado antrópico. El relleno sanitario va a generar metano y va a generar dióxido de carbono. Aparte va a haber cierta infiltración. Entonces hay que irnos un poquito más allá a los efectos que está teniendo esos flujos de salida. Y si por el contrario, en vez de mandar esos residuos a un relleno sanitario, lo mandamos a incineración, va a haber cierta generación de energía, van a haber también emisiones de gases de efecto invernadero, pero van a haber ciertas cenizas generadas. Y esas cenizas generadas se tienen que ir a un relleno sanitario. Y en el relleno sanitario hay que considerar los metros cuadrados de tierra utilizada, el metano generado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que, por eso se va abriendo la red y se va haciendo tan compleja y en cierto momento vamos a tener que empezar a hacer cortes y a simplificar de manera lineal. Sí hay cierto caso donde los residuos sólidos pueden ser tomados en cuenta como directamente como un flujo de salida final, que es si no se disponen correctamente. Si se tiran al mar, pues sí voy a hablar de cierto volumen o cierta cantidad de toneladas de residuos que se fueron al mar. Que bueno, también voy a poder medir de cierta manera el impacto que tiene sobre la fauna silvestre. Entonces, pues ya dijimos que hay una parte que van a ser las entradas, las salidas y va a haber una frontera del sistema. Entonces, ¿cómo defino la frontera del sistema? Tiene que tomar en cuenta todos los puntos de entrada y todos los puntos de salida. Tiene que tomar en cuenta todo lo que consideren el ciclo de vida, es decir, todas esas transformaciones desde la cuna hasta la tumba, no hay que ignorar ciertas partes.
Hay que tener en cuenta la zona geográfica, dónde se producen, dónde se fabrican estas cosas de acuerdo al objetivo. Si el objetivo es un inventario nacional, hay que darle más importancia a la frontera nacional, de acuerdo a qué calidad, hay una cierta distribución espacial de la calidad de datos, también temporalmente, cuánto va a tardar ese ciclo de vida, qué impactos va a tener a futuro donde hay cierta incertidumbre. Y bueno, el problema es que realmente en nuestro mundo globalizado, esta computadora de la que les estoy hablando puede haber venido materias primas de 150 países diferentes. Entonces, es extremadamente complicado tomar en cuenta eso. O sea, nuestra frontera tendría que ser toda la economía global, pero si por sí hacer el análisis de ciclo de vida de un producto, hacer el análisis de ciclo de vida de una economía, es prácticamente imposible, es demasiado complejo. Entonces hay que establecer una frontera y cortar en un cierto punto. Y esa frontera, aunque hay lineamientos, puede ser arbitraria. Y hay que tener en cuenta eso. Cuando yo revise el análisis de ciclo de vida que alguien hizo, tengo que tener en cuenta que él decidió arbitrariamente qué frontera utilizar. Entonces, si Coca-Cola me llega con un análisis de ciclo de vida, estudiando qué tan bueno, según ellos, es sus botellas de refresco, pues yo tengo que tomar en cuenta que es arbitrario la frontera. Entonces, a lo mejor ellos pudieron haber recortado de cierta manera que les conviniera. Entonces, hay que considerar eso. ¿Y cómo vamos a definir la frontera? Para disminuir un poco esa arbitrariedad, va a ser con el criterio de corte. Entonces, yo voy a, bueno, vamos a ver aquí primero. Esta es el diagrama de flujo del procesamiento para dice ahí una ventana de PVC, ¿no? O sea, un marco de PVC es una ventana. Entonces, como ven, pues es bastante complejo, pues hay cierta extracción de petróleo para hacer el PVC, los procesamientos, y aquí está simplificado, el metal para hacer pues, las partes metálicas que tenga, pues va a tener también el silicio, el óxido de silicio para poder hacer el vidrio, todos los procesamientos, el uso de la ventana, eventualmente se va a desmontar, se puede reciclar, se puede hacer una recuperación energética, una revalorización o mandar al relleno sanitario, ¿no? Pero no solamente tiene esos elementos, una ventana, tiene ciertas láminas, por ejemplo, a veces se le pone una lámina de teflón, va a tener tornillos, y los tornillos van a tener roldanas, van a tener tuercas, van a tener estos selladores, van a tener ciertos ajustes para poder sellar. La vida útil se va a limpiar y se van a usar limpiadores de ventana, y esos limpiadores de ventana tendríamos que considerarlos. Pero entonces cuando nos vamos extendiendo, llega a ser demasiado complicado. Entonces hay que establecer una frontera y eliminar ciertas cosas que vamos a considerar que no son tan importantes. A lo mejor decimos, bueno, o sea, es que en una ventana los tornillos es una parte mínima. ¿Cómo sé que es una parte mínima? Con el criterio corte. Después, si eres una parte mínima con respecto a la masa, eh, es el cierto porcentaje muy bajo de la masa total de nuestro sistema, o la energía necesaria para producir estos tornillos es muchísimo menor que la energía necesaria para producir todo lo demás, o el impacto ambiental que están teniendo estos tornillos va a ser muchísimo menor que todo eso, ¿no? Entonces yo tengo que tomar en cuenta, ahorita les muestro esto, pues todas las entradas que estoy teniendo y pues justamente ver qué porcentaje del total están correspondiendo. Y de acuerdo a mi criterio de corte, puedo quitar todas las que correspondan a menos de un 1%, porque menos de un 1% pues ya es realmente mínimo ese impacto que estamos teniendo. Pero el segundo criterio de corte me dice que no corte más del 5% del total. Entonces se dan cuenta aquí, a partir del producto 5 al 13, pues representa menos del 1%. Entonces yo podría decir, pues todos estos no afectan tanto, los quito. Pero cuando sumo la totalidad de lo que estoy quitando, pues estoy quitando ya un porcentaje mayor al 5%, ¿no? Entonces solamente voy a tener que escoger 4 para que el total, cada uno es menos del 1%, pero el total va a ser menor al 5%. Y eso puede ser con respecto a la materia, a veces sería la masa, puede ser con respecto a la energía, por ejemplo aquí, con respecto a masa y energía podría quitar estos dos,
pero el producto 4 lo podría quitar con el criterio de energía, pero no con el criterio de masa, ¿no? Entonces hay que escoger un criterio y justificar. Y justamente como tiene que ser transparente eso, tengo que decir qué fue lo que quité y por qué lo quité y cuál fue el criterio que utilicé. En el reporte final que se emite tiene que explicarse todo eso para que alguien pueda criticarme o pueda elogiarme eso que yo haya hecho o justificar, decir que la justificación es adecuada, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo de frontera del sistema, que este va a ser para una botella de PET. Entonces justamente tiene la extracción y producción de material, donde pues vemos que hay aluminio, porque estas etiquetas que tienen suelen tener cierto aluminio, el cartón, porque va a usarse cartón para empaquetar, plástico para la botella, pero la tapa es de un material diferente, el plástico con el que se empacan varias botellas también es otro material diferente, y pues hay que ir buscando cómo de cierta, o sea, sí en cuenta hay ciertas ramificaciones, pero más o menos hay cierto proceso lineal, ¿no? Entonces, cómo se van produciendo, cómo se van procesando, cómo se va distribuyendo, utilizando y cómo se va disponiendo. Estos créditos ahorita lo vamos a hablar más adelante, pero pues voy a considerar o voy a hacer mi análisis de ciclo de vida exclusivamente en lo que esté dentro de esta frontera. Y bueno, base de nuestro criterio de corte va a ser muy importante. A lo mejor quité estos de acuerdo a materia, hice mi inventario, pero de pronto me doy cuenta que el impacto que va a tener esta cosa, o sea, hay ciertos compuestos químicos que aunque la masa sea mínima, el impacto es terrible porque son carcinógenos, etcétera, ¿no? Cancerígenos. Entonces, si de pronto me doy cuenta que cometí un error de omisión, por eso es iterativo el proceso, tengo la obligación de regresarme, tomarlo en cuenta y modificar mi frontera y todos mis procesos para poder tomarlo en cuenta y ser más exhaustivo en mi procedimiento. Entonces, un error que se puede hacer aquí es hacer una frontera muy corta, que va a ser el gate to gate o mejor por outsourcing, que es considerar únicamente la entrada de la fábrica y la salida de la fábrica. Entonces, al considerar eso, pues estoy ignorando todo lo que está pasando en extracción y todo lo que está pasando afuera, ¿no? Entonces, por eso puede haber un cierto caso de outsourcing. Entonces, un ejemplo muy claro es que de pronto una empresa que fabrica ensaladas y las vende en el súper ya preparadas, quiere evaluar su impacto. Entonces, de pronto se da cuenta que tiene un consumo de agua gigantesco y como hacen un estudio de todos los procesos y todos los flujos de materia, se da cuenta que ese consumo de agua tan alto es en el lavado de las papas, en las ensaladas que tienen papas. De pronto resulta que al mes, a los 2 meses, vuelven a sacar una evaluación de sustentabilidad y resulta que se disminuyó en un 90% el uso de agua de la fábrica. Pero cuando nos vamos a ver con más detalle, lo que pasa es que en vez de comprar papas sin lavar y lavándolas ellas, ahora están comprando papas lavadas. Pero el consumo de agua sigue estando ahí. Ya no lo está consumiendo el agua esta empresa, pero otra empresa lo está consumiendo. Entonces el producto final está teniendo ese mismo consumo de agua, pero la empresa nos está mintiendo porque lo que hizo fue enviar ese impacto a otra empresa. Y eso es lo que no se tiene que hacer, por eso hay que ser muy exhaustivo en la frontera y en todo el ciclo de vida del producto. Otro ejemplo, y este es controversial, es en el outsourcing de emisiones de efecto invernadero. Entonces, Reino Unido es el 10º o el 11º país en emisiones de efecto invernadero, y pues de muchos políticos de Reino Unido y de otros países como Australia, pues, no es mi responsabilidad. Yo soy el 11º país, yo solo aporto el 1% global, y he sido de los países industrializados que más ha reducido sus emisiones. Entonces, ¿por qué demonios estoy obligado a reducir más, ¿no? Que las reduzca Estados Unidos o China, que ellos son los que están emitiendo y están causando el cambio climático? Pero cuando lo estudiamos con más detalle, vamos a ver que Reino Unido aporta el 1% de los gases de efecto invernadero, pero que solamente tiene el 0.87% de la población mundial. Entonces, sus habitantes están teniendo un impacto desproporcionado y mayor a la media. Entonces, tienen un poco más de responsabilidad que el resto de los habitantes del mundo. Y además, ese 10º lugar o el 1% es cuando estudiamos las emisiones año a año. Pero si estudiamos las emisiones cumulativas, considerando que el dióxido de carbono se va a quedar por miles de años en la atmósfera,
Entonces, pues, la responsabilidad de lo que hicimos hace 100 años sigue estando presente. Entonces, como Reino Unido ha sido de los países más industrializados o de industrialización más importante en toda la historia debido a la revolución industrial, pues cumulativamente es el quinto país. Entonces, pues sí tiene una responsabilidad bastante importante con el cambio climático que estamos sufriendo en la actualidad, ¿no? Y que vamos a sufrir más todavía en los años por venir, próximos, no tan lejanos. Además, está el problema del outsourcing. Londres tiene una industria de la construcción espectacular, tiene rascacielos y siguen construyendo año rascacielos, y esos rascacielos usan acero. Hace 40 años, el acero que usaban los rascacielos de Londres se fabricaba en Inglaterra. Pero hoy día, Reino Unido ya no fabrica acero, y el acero tiene un impacto ambiental muy grande. Entonces, ese acero ahora se lo compran a China. Entonces, Londres sigue teniendo la misma actividad económica de construcción, pero ahora su impacto ambiental o sus emisiones de gases de efecto invernadero son menores porque ellos no fabrican el acero, pero siguen utilizando el acero. Entonces, lo único que hicieron fue lo que hicieron los países industrializados, y por eso los países industrializados han podido bajar sus emisiones, fue en vez de fabricar ellos las cosas contaminantes, se las están comprando a China. Entonces, ahora China es quien contamina, pero la actividad económica o la responsabilidad de las compras sigue siendo de los países europeos. Entonces, por eso hay una controversia de decir, es que China tiene la responsabilidad de bajar sus emisiones, pero nosotros tenemos la responsabilidad de comprar cosas que no tengan tan altas emisiones, o de exigir que a quien le compramos baje sus emisiones o ayudarle a que las baje, porque nosotros seguimos usando los productos. Entonces, esa es parte de las controversias que hay en las pláticas de cambio climático, ¿no? En las conferencias internacionales. Y es una pelea bastante compleja, que no hay muchas soluciones. La solución más fácil es hacer un mercado de carbono, y ahora, de hecho, Reino Unido ya está exigiendo que las importaciones pues tengan cierta disminución o ciertos límites en las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, así están obligando a los exportadores a pues, disminuir su impacto, ¿no? Y eso nos va a llevar a la unidad funcional, que es uno de los conceptos más importantes dentro del análisis de ciclo de vida, que va a ser el centro de qué vamos a estar estudiando. Entonces, como tiene que ser cuantificado y medible, pues tenemos que describir nuestro sistema o nuestro producto. Pero como no es un producto, mi unidad no va a ser un celular, sino va a ser la función que cumple el celular. Y al describir la función que cumple el celular, estoy describiendo un sistema y no un producto. Y todo nuestro análisis de impacto, que también va a ser otra diferencia con la manifestación de impacto ambiental, va a estar referido a la unidad funcional. Y suele tener una unidad de masa o volumen, pero relativo a un cierto uso. Y si tiene una vida útil muy alta, también hay que involucrar el tiempo. Entonces, el ejemplo del empaque de leche, el empaque de leche se puede vender en Tetra Pak o se puede vender en PET. Y podemos comparar cuál es mejor, cuál es peor, pero el asunto es que el Tetra Pak suele tener 1 litro, mientras que los PETs pueden tener medio litro, 700 mililitros o 1 litro. Entonces, yo no puedo comparar un PET de 1 litro con un PET de medio litro, perdón, un Tetra Pak de 1 litro con un PET de medio litro. Tengo que generar una unidad funcional que sea comparable. Entonces, lo que voy a hacer es que mi unidad va a ser el empaque necesario para transportar 1 litro de leche. Ya no estoy definiendo qué tipo de empaque es. Entonces, a lo mejor el empaque necesario para transportar 1 litro de leche puede ser una caja de Tetra Pak o puede ser 2 PETs. Entonces ya voy a comparar el impacto de un Tetra Pak de 1 litro con 2 PETs de medio litro, en vez de comparar de 1 a 1, porque los dos están cumpliendo la misma función, están transportando la misma cantidad de leche. Para incluir el tiempo, por ejemplo, para los focos, si ustedes se acuerdan, en la tecnología de iluminación dijimos que pues tienen cierta calidad del color, pues tienen cierta eficiencia de iluminación en luxes o en lúmenes. Bueno, o sea, los focos tienen lúmenes, ¿no? Pero de acuerdo, más bien sí. O sea, un foco tiene calidad del color, tiene una vida útil y tiene cierta eficacia en lúmenes. Pero de acuerdo a qué tan cerca o lejos los colores de las paredes estén, el coeficiente de utilización va a bajar. Entonces, qué tantos lúmenes se convierten a luxes, pues depende ya de muchos otros factores.
Entonces, para poder comparar diferentes tecnologías y tipos de iluminación, tenemos que tener una unidad funcional para poder comparar una luz indirecta incandescente con una luz directa LED. Entonces, podemos decir cuántos focos se necesitan para iluminar 10 metros cuadrados con 500 lux durante 2 años. Y ya puede ser a lo mejor 5 focos incandescentes y un foco LED. Pero ya es comparable, de acuerdo o mediante la unidad funcional. E igual, aquí podemos decir cuál es el acabado necesario para cubrir 1 metro de piso durante 15 años, porque no todos los acabados tienen el mismo tamaño ni van a tener la misma vida útil. Entonces, así podemos comparar los materiales de construcción para ver cuál tiene un mayor o un menor impacto. Y esa va a ser parte de la idea que vamos a hacer, o cómo vamos a aplicar el análisis de ciclo de vida a los edificios sustentables. Entonces, es importante este concepto de unidad funcional, es de los más importantes en el análisis del ciclo de vida. Y otra posibilidad que vamos a tener, ya casi nos acaba el tiempo, pero espero que pueda terminar de explicar esto, va a ser como, no, mejor vamos a desconectarnos y les explico esta última diapositiva ya que nos volvamos a conectar, para que no me corte a la mitad. A ver, esperen tantito. Y bueno, entonces, va a haber ciertos casos en los que resulta que no voy a poder comparar, o sea, la unidad funcional para una solución y para otra solución va a ser diferente, entonces no van a ser comparables y lo que voy a tener que hacer va a ser expandir el sistema con valor agregado o contraer el sistema. Entonces, si queremos comparar la opción del relleno sanitario y de la incineración, bueno, hay que definir una unidad funcional para cada sistema. Entonces, en el relleno sanitario, pues va a ser, por ejemplo, 1 tonelada de residuos municipales dispuestos. Pero resulta que la incineración no solo va a disponer de los residuos municipales, sino que además va a generar energía. Entonces, la unidad funcional del sistema de incineración va a ser 1 tonelada de residuos generados más cierta cantidad de kilowatts hora de energía eléctrica generada. Pues ya no es comparable, ya no puedo comparar un sistema con otro, porque el relleno sanitario no genera energía. Entonces, tengo que expandir el sistema y sumarle algo que no es parte de mi sistema o de mi producto original para que pueda compararlo. Entonces, una opción va a ser comparar la incineración, que es 1 tonelada de residuos más cierta cantidad de kilowatts hora generados, con 1 tonelada de residuos en relleno sanitario más cierta cantidad, más la misma cantidad de kilowatts hora generados en una central eléctrica aparte. Entonces, estoy expandiendo mi sistema de relleno sanitario a relleno sanitario más central eléctrica. Y ya lo puedo comparar con incineración. O puedo hacer 1 tonelada de residuos en incineración menos cierta cantidad de kilowatts hora generados en otra central eléctrica, que es el crédito que les decía que aparece aquí. El crédito de la energía utilizada en la incineración o si reciclo del combustible fósil que se está evitando. Entonces, en vez de agregarle al relleno sanitario la central eléctrica, a la incineración le estoy quitando la central eléctrica, entonces quito el impacto o el beneficio de la energía y ya puedo comparar 1 tonelada de residuos con 1 tonelada de residuos. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? La incineración tiene sus ciertos beneficios, que va a ser la tonelada de residuos más la energía, y el relleno sanitario solamente tiene la tonelada de residuos. Entonces, para compararlo, tengo que agregarle la energía generada con otra tecnología, que es con el promedio de generación del país, por ejemplo. Y ya puedo ver pues, cuál tiene mayor impacto o cuál tiene menor impacto, comparándolos mediante la unidad funcional. Entonces, ese es el tema de la clase